Gobierno y sindicatos sellan el primer gran acuerdo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Este nuevo mecanismo establece que a partir de 2023 y a lo largo de un periodo de 10 años se fije una cotización adicional finalista de 0,6 puntos porcentuales, 0,5 corresponden a la empresa y 0,1 al trabajador, para nutrir así el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La patronal ya ha dicho que no está de acuerdo. Vamos ahora a escuchar dentro de unos instantes al presidente de los autónomos andaluces, a Lorenzo Amor. Hemos tenido que decir no a este acuerdo de pensiones. No porque es un acuerdo, un mecanismo de equidad intergeneracional que no es suficiente, que no va a paliar el déficit de la seguridad social. Un mecanismo que dentro de 10 años va a recaudar pues en torno a 35 millones de euros, lo que significa tener un fondo para pagar exclusivamente 2 mensualidades de pensiones. Además, es un acuerdo que castiga a las empresas, que castiga a los autónomos y que castiga a los trabajadores. Un acuerdo que en un país como España, donde tenemos una tasa de paro del 15%, donde tenemos 3,5 millones de trabajadores en paro, incrementar las cotizaciones sociales, incrementar los costes de la contratación es la peor de las noticias. Este mecanismo no tiene ningún mecanismo de equidad intergeneracional. Esto, al fin y al cabo, lo que es una subida de cotizaciones, que además, como digo, va a ser una subida que no va a servir para paliar el déficit de la seguridad social. Nosotros nos oponemos, y nos oponemos con rotundidad, decimos un no rotundo, porque los autónomos, las empresas, ya no pueden más, están asfixiados, la vaca no da más leche. Desgraciadamente estamos viviendo una situación compleja, con incrementos de costes energéticos, con incrementos de costes de producción, con incrementos también de costes laborales y con unos problemas de suministro que, desde luego, incrementar los costes a las empresas y a los autónomos, incrementar con subida de cotizaciones, es la peor de las noticias para el empleo, pero es la peor de las noticias para la economía y el crecimiento del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, comenzamos Código 84 con esos apuntes de actualidad que tienen que ver con el empleo, con la empresa, con el emprendimiento y también con la formación. Y bueno, esta era sin duda una de las noticias destacadas del día y precisamente vamos a poder pues conocer, ¿no?, cuál es la opinión de este acuerdo de UGT, porque tenemos aquí con nosotros a los amigos de UGT que nos visitan habitualmente. Voy a saludar a Antonio González, secretario de Comunicación de UGT, también de Política Sindical, y a Carmen Gaona, que es secretaria del sector salud de UGT, que además vamos hoy a profundizar en ese gran problema, ¿no?, que es la no renovación de los sanitarios, algo que ha pasado a nivel nacional, pero Andalucía es una de las comunidades donde no se les ha renovado esos héroes de la pandemia, que ahora se ven que después de hacer ese esfuerzo pues se tienen que ir a casa, ¿no? Pero me gustaría, Antonio, por empezar, hemos visto esta noticia nueva y hemos visto también la opinión de la patronal. ¿Qué nos podéis decir al respecto? Lógicamente nosotros desde UGT no compartimos ese criterio de la patronal que ha expuesto el representante de ATA, porque desde UGT siempre vamos a apostar, y en ese sentido el acuerdo alcanzado ya apunta a esa idea. Vamos a apostar por un sistema público de pensiones y por la viabilidad del mismo. Nuestros mayores tienen derecho a esa pensión pública, Marta, y nosotros cuando nos jubilemos también. De hecho, la reforma de las pensiones, según ha apuntado el ministro Escrivá, ya se va a dejar notar en el 2022 y se van a incrementar conforme al IPC para que los jubilados no pierdan ese poder adquisitivo. Ha manifestado también el ministro que las pensiones mínimas y las no contributivas van a subir en torno a un 3%. Se van a penalizar las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas porque se le cambia el coeficiente reductor, que en lugar de trimestral va a ser a partir de ahora mensual, y en cambio se premia la jubilación demorada para facilitar que el trabajador continúe en el mercado laboral, y eso supondría un incremento de un 4% de la base reguladora por cada año más que se trabaje. Actualmente, Marta, la jubilación está en 66 años y 2 meses, si se tienen cotizados hasta 37 años y medio, y si se tiene más de ese umbral de 37 años y medio, se podrían los trabajadores y las trabajadoras continuar jubilando a los 65 años. Pues Antonio, yo te voy a pedir
que otro día que tengamos más tiempo podamos analizar esto que además acaba de salir, con lo cual vamos a también a esperar unos días, porque esto siempre es conveniente, porque es un tema muy interesante que nos interesa a todos, pero hoy queremos centrarnos en el problema estructural que tiene la sanidad andaluza, ¿no? Con el despido, ya saben ustedes, lo venimos repitiendo aquí todos los martes y en los servicios informativos, de 8.000 sanitarios andaluces, de ellos unos 1.500 son en Málaga y provincia, que lo han dado todo en la pandemia, que han dejado a sus familias, que se han arriesgado, que han estado en primera línea, que han estado ahí y que ahora pues no se les renueva esos contratos, ¿no? Carmen. Pues sí, desafortunadamente el pago que se le da a esos profesionales que durante la pandemia han venido a cubrir, y no han venido a cubrir solo el aumento de ingresos en la pandemia, es que han venido a cubrir un déficit estructural que ya venía padeciendo la sanidad pública. Por ejemplo, aquí en Málaga, vamos a hablar un poco de Málaga, aquí en Málaga es la provincia, no solo de Málaga, de Andalucía, ni de España, sino de Europa, que menos camas por habitantes tiene. Estamos hablando de un déficit que se viene arrastrando de hace bastantes años, hace más de 10 años. Además, si tenemos en cuenta que Málaga es la provincia de España que más ha crecido en población, Málaga en este tiempo ha pasado de 1.580 habitantes, de 1.580.000 habitantes, ha pasado a tener en enero del 2021 1.694.000 habitantes. Estamos hablando de 113.000 habitantes más y con los mismos hospitales, los mismos centros de salud y los mismos profesionales que teníamos. Luego, el déficit estructural viene ya de antes y estos profesionales lo que habían venido es a paliar un poco ese déficit estructural que ya había. Y en el momento que mejora un poquito la pandemia, con la excusa de que los fondos COVID ya no llegan, con nocturnidad y alevosía, porque el consejero de salud hasta el último momento, cuando ya faltaban días para la renovación de esos contratos, comunica a los sindicatos, sin dar opción a negociación ni opción a nada, que esos 8.000 trabajadores en Andalucía iban a ir a la calle, que no se iban a renovar. Trabajadores que son totalmente necesarios, ya que además del déficit que veníamos arrastrando como consecuencia de la pandemia, como todos sabemos, las listas de espera han aumentado, ya que se suspendieron muchos quirófanos, se suspendieron muchas consultas. Entonces, el corte de esos profesionales lo que va a acarrear es sumarle al déficit que ya teníamos lo que la pandemia ha causado y encima con menos profesionales. Sí, porque vamos a decir claramente que esto afecta lógicamente a los trabajadores en cuestión. Luego nos asombramos de que los sanitarios se vayan a otras comunidades, que además pagan más, tienen mejores contratos, con más duración, o se vayan a otros países. Pero luego, en definitiva, lo preocupante de esto es que quien vamos a notarlo somos los usuarios, los ciudadanos, claro, ¿no? Claro, porque si estamos contando con menos profesionales, las listas de espera difícilmente se van a reducir. La atención a los usuarios, pues no puede ser mejor, no puede aumentar la calidad en la atención a los usuarios. Entonces, son los mismos pacientes, los que acuden a las consultas, los que acuden al quirófano, los que van a notar ese déficit y esa falta. De hecho, ya se está notando, bueno, en primaria más que en ningún sitio, y había la ocasión de paliarlo un poco manteniendo estas profesionales y no se ha aprovechado esa ocasión. Se les ha maltratado en vez de manteniendo los contratados, poniéndolos en la calle. UGT, junto a Comisiones Obreras y CESIF, lo estamos viendo en las imágenes, habéis protagonizado varias movilizaciones, no solo aquí en Málaga, sino en todas las provincias andaluzas. En los jueves estamos viendo pues, en el Hospital Regional, el Hospital Civil, en fin, en varios puntos. Me comentabas que ahora, no sé si con esto habéis conseguido algo, habéis podido hablar con el Servicio Andaluz de Salud. Pues mira, desafortunadamente el Servicio Andaluz de Salud se ha cerrado ahora mismo en banda,
piensa que lo va a arreglar todo con un cambio de cromo, cambiando de una consejería a otra, y no ha dado hasta ahora ningún paso para mejorar esa situación. Al contrario, además del despido de esos 8.000 profesionales, los profesionales que se mantienen contratados solo se les ha renovado 6 meses, lo que no les da estabilidad. Además, se le ha quitado, se le ha robado de su CRP, de su complemento al rendimiento profesional, casi un 40% del complemento, o sea que el pago que le dan por el sacrificio y por el esfuerzo durante la pandemia es robarle un 40% de su complemento al rendimiento. Pero es que además las bolsas de trabajo, las personas que han trabajado durante la pandemia, su tiempo trabajado no les va a contar, porque las bolsas de trabajo están sin actualizar desde la mayoría de las categorías desde 2019. Entonces, todo este tiempo de trabajo y todo ese esfuerzo ahora mismo no les va a contar a la hora de trabajar. Por avanzar un poco, el día 23 hay una mesa sectorial, vais a intentar llegar a algún acuerdo o que en este caso pues la Administración autonómica reflexione y dé marcha atrás. ¿Estáis dispuestos a continuar con las movilizaciones? Leo aquí, no sé si me lo puedes confirmar, Carmen, ya que estás hoy aquí con nosotros, que si no habrá una gran movilización el 14 de diciembre, ¿no? Esto es así, ¿no? El día 23 va a haber una mesa sectorial donde han convocado o no han convocado a los sindicatos después del cambio de gerencia en el SAT, y hemos decidido por ahora parar las movilizaciones hasta ver qué pasa con esa mesa sectorial del día 23, y si ahí no se dan soluciones a los problemas que hay actualmente, pues iremos a una gran concentración allí en Sevilla. Hemos hablado un poco por encima de la atención primaria, que además es ya de por sí un servicio que no es atractivo para los profesionales, porque se ha quedado muy arcaica, y la falta de profesionales. Pero hace poquito se celebraba el Día de la Salud Mental y es también una asignatura pendiente, ¿no? Porque hay que destinar mucho más recursos, porque se ha evidenciado ahora con la pandemia que es un gran problema, ¿no? el que tenemos, ¿no? Y cada vez gente, desgraciadamente, más joven, ¿no? Pues mira, sí, vamos a decir afortunadamente, aunque no es afortunadamente, a consecuencia de la pandemia se está hablando de la salud mental, porque la salud mental siempre ha sido la gran olvidada en la sanidad. No se han hecho inversiones en salud mental, si en toda la sanidad no se han hecho inversiones, en la salud mental más todavía. En Málaga tenemos, con una población, como ya he dicho, de 1.694.000 habitantes, tenemos solo 74 camas de agudos. Hay 44 en el Hospital Regional y 30 en el Hospital Virgen de la Victoria. Eso para esa población es poquísimo, pero además la situación de la estructura y de las unidades de salud mental están totalmente desfasadas. Llevan sin arreglarse y sin renovarse. La del Virgen de la Victoria es de hace 15 años y no se le ha hecho ninguna reforma, no se han actualizado las condiciones en las que están los pacientes no son las condiciones idóneas. En el tema de salud infantil, de sanidad infanto-juvenil, que ahora además está aumentando muchísimo desgraciadamente con el tema de la pandemia, en Málaga solo tenemos 3 camas, bueno, y una que se reserva por si hay algún menor, hay que apartarlo y hay que... En el Hospital Marítimo de Torremolinos, y 2 camas en el hospital materno, pero que no son... 2 camas que se reservan por si ingresa algún niño menor de 14 años. Si ingresan más niños mayores de 14 años, van a la unidad de agudos, tanto en el clínico, en el Virgen de la Victoria, como en Carlos Haya. ¿Qué pasa si van a la unidad de agudos? Es un problema gordo, porque esos niños no pueden estar en contacto con los adultos. Luego, el tiempo que están ingresados, están encerrados en sus habitaciones, sin poder salir, sin patio, sin nada. En salud mental hay un problema muy grave,
y además están aumentando las depresiones, están aumentando la ansiedad. A raíz de la pandemia han aumentado. Entonces, a toda la crisis estructural, a todo el problema que veníamos arrastrando de antes, de falta de medios, de falta de profesionales, se le suma también, como al resto de eso, lo que ha causado la pandemia. Entonces ya es tremenda. Hay que hacer un esfuerzo ahí importante. Es tremenda, hay que hacer un esfuerzo importante de inversión en salud mental. Pues mira, al hilo precisamente de este tema te quería preguntar, Antonio, como siempre, pues esos mensajes, ¿no?, que nos llegan precisamente tiene que ver, para que explicaras, ¿no?, qué es lo del síndrome del quemado, burnout, que hay una persona, ¿no?, que dice precisamente esto, no sabe si a raíz de la pandemia, pero que se siente agotada tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Y eso, ¿cómo se gestiona eso en un trabajo, no? Sí, Marta, este amigo que nos ha escrito al email de Código 84 seguramente presenta esa sintomatología del síndrome del quemado o síndrome del burnout, que hace referencia a una cronificación del estrés laboral, que se manifiesta en un estado de agotamiento que perdura en el tiempo, y ese agotamiento es físico y mental y que puede llegar incluso a alterar la personalidad y también la autoestima del trabajador. ¿Qué es lo que provoca este síndrome del quemado? Pues la exposición duradera que persiste en el tiempo en el ámbito laboral a factores estresantes, emocionales e interpersonales. Esto va a afectar fundamentalmente a trabajos que tengan jornadas prolongadas o atención al público, docentes, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de prisiones, o bien cuando las expectativas del trabajador no se ven cumplidas. ¿Cuál es la sintomatología que va a presentar el quemado, el trabajador quemado? Pues en primer lugar hay un deterioro de las relaciones interpersonales, ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, tendencia al suicidio, dolores articulares, musculares, migraña, etc. Y esto va a implicar una reducción en la productividad y, por tanto, en el rendimiento laboral. Muy importante, ¿hay tratamiento, Marta? Sí. Hay luz al final del túnel. El tratamiento pasaría, la primera medida indispensable, ese tratamiento pasaría por separar a ese trabajador quemado de la actividad laboral. Por lo tanto, se tendría que coger una baja médica, tendría que estar en incapacidad temporal. También es necesario que acuda a un especialista que le puede administrar en este tipo de casos antidepresivos, e incluso un tratamiento de psicoterapia cognitivo-conductual iría bien. Pasados unos meses, una vez que se le ha separado de esta actividad estresante y que sigue el tratamiento, la persona se recupera considerablemente. Es muy importante incidir en la prevención. ¿Por qué? Porque así evitaremos que se proliferen este tipo de situaciones que conducen al síndrome de burnout, ¿no? En este sentido, es importante respetar los horarios de trabajo, delegar funciones, brindar esos espacios. Sí, tú estás asintiendo, Marta. Me río. Sí, cuidar los espacios familiares, blindar ese tiempo libre, también cuidar la comunicación con el entorno laboral, porque muchas veces incurrimos en ese individualismo, y nosotros desde UGT, que es lo que vamos a plantear a nuestros delegados de prevención, que todos los puestos sean sometidos a una evaluación de riesgos psicosociales, ¿no?, para que no se den este tipo de situaciones que conduzcan al síndrome del burnout. Sí, que se cumplan en definitiva también, y que se intente conciliar, ¿no?, también la vida laboral, sí, la vida familiar, para que así pues los trabajadores pues puedan rendir más y más contentos, ¿no? Es que muchas veces no solo depende de nuestro jefe, Marta, somos nosotros mismos, claro, los que asumimos más responsabilidades de las que nos corresponden, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay que vivir, ¿no?, y compatibilizarlo con el trabajo. Claro que sí. Voy a hacer un apunte más del tema en cuestión que hoy nos ha tratado. Se ha despedido a nivel nacional a 28.000 sanitarios, un 40% que no van a renovar. De esos, en Andalucía, como bien nos comentaba Carmen, son 8.000, de los que unos 1.500 son malagueños. Hay muchas comunidades que han seguido, pues digamos, esta estela de la Junta de Andalucía de no renovar a muchos de esos sanitarios, pero hay otras que sí lo han hecho, se han quedado con esos sanitarios. Por ejemplo, Cataluña, La Rioja o Castilla y León. ¿Por qué digo esto? Porque con voluntad política se pueden hacer las cosas. Entonces, vamos a decirlo, que hay varias comunidades en España que sí
digamos, fidelizado, ¿no?, a ese personal que acudió a ayudar, a echar una mano en la pandemia tan importante. Muchísimas gracias, Carmen Gaona, gracias también Antonio González, UGT Málaga. Muchísimas gracias como siempre, que no, me encanta cuando venís porque aclaráis muchísimas dudas y eso está muy bien. Vamos a continuar con un tema que también tratamos precisamente con los amigos de UGT aquí, y es esa protesta de los bomberos forestales que se concentraban en el Parlamento andaluz para reclamar estabilidad laboral. Eran más de 600 los efectivos que van a perder sus puestos de trabajo tras finalizar esa campaña de verano. Van a hacer un calendario de movilizaciones, creo que el jueves va a ser aquí en Málaga, frente a la delegación de la Junta de Andalucía, y recuerdan también que con el cambio climático los incendios son un problema que se produce en cualquier época del año y que su labor consiste en atender además cualquier tipo de catástrofe. Esta manifestación, convocada por los sindicatos con representación en la agencia pública, se realizaba, las imágenes corresponden con el día de los presupuestos, ¿no?, de la comunidad autónoma, y bueno, pues hay otras concentraciones convocadas para estos próximos días, y el 18 a nivel de Andalucía en todas las subdelegaciones de la Junta, así como el día 27 una manifestación por las calles de Sevilla que aún está por determinar. Y más asuntos también que tienen que ver con el sector, en este caso, de la limpieza en la provincia de Málaga, que se exige también un convenio digno y justo para estas trabajadoras. Decimos trabajadoras porque en su mayor parte se trata de mujeres, ¿no?, quienes dan este servicio. Este mismo lunes se concentraban en la provincia de Málaga para exigir ese convenio justo y digno para el sector de la limpieza, del que la mayoría, como decíamos, son mujeres y tienen contratos precarios a tiempo parcial y donde los derechos sociales y laborales pues prácticamente no existen. Un colectivo que también ha estado en primera línea durante la pandemia y que pues ahora pues ve cómo va un poco pues para atrás, ¿no?, en cuanto a sus condiciones de trabajo. Bien, y ya estamos de vuelta y vamos a hablar ahora del sector del camping, porque Málaga se convertía en la capital nacional del camping hace muy poquitos días. Para hablar de este tema tenemos al otro lado a Emilio Domingo, presidente de la Asociación Camping Costa del Sol y además también propietario del Camping Valleniza en Benajarafe. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti, Emilio, por atendernos, aunque sea así en la distancia. Bueno, Emilio, cuéntanos, porque más de 200 empresarios de todo el país se han reunido en Málaga, ¿no?, del sector, en este congreso anual, que además afronta pues los nuevos retos. Además, lógicamente, entiendo que la pandemia habrá estado muy presente, ¿no? Pues sí, primero agradecer a la Federación Española de Camping por elegir primero a Andalucía y después a Málaga. Es decir, es un congreso nacional que se hace cada 2 años y nunca había tenido Málaga un congreso de estas características con tantísima gente. Han asistido aproximadamente 250 empresarios de camping de todas las comunidades. Y añadir que Andalucía ha sido la segunda comunidad con más usuarios de camping en toda España. Málaga ha sido la segunda también después de Cádiz. Y Málaga ha sido la primera a nivel internacional. Con lo cual estamos súper contentos de que la Federación Española haya elegido Málaga y estamos gratamente agradecidos. Bueno, comentábamos te comentaba que bueno, estamos viendo imágenes de lo que fue la cena de gala, que fue en el Gran Hotel Miramar, pero previamente hicisteis una serie de conferencias, mesas redondas en las que se trataron temas como, por ejemplo, pues la digitalización o adaptarse a los tiempos post-pandemia, ¿no? Sí, la primera, el congreso duró 2 días. El primer día se hizo una serie de mesas redondas en la cual se fueron interviniendo diferentes personalidades y gente relacionada con el turismo. Se estuvo hablando de la digitalización, también de la innovación en los campings, la inteligencia turística. Y el segundo día tuvimos mesas de trabajo y mesas de debate sobre la sostenibilidad, la eficiencia energética.
también tuvimos mesas dedicadas exactamente a comunicar mejor y cómo crecer mejor. Y sobre todo a mejorar la imagen de nuestro sector, que obviamente después de la pandemia ha sido muy, muy importante. Sí, porque además, bueno, nosotros durante toda la pandemia que hemos continuado hablando pues muchísimo con todo lo que son agentes relacionados, ¿no? con el turismo, ha habido una constante y ha sido que muchas personas pues han elegido, ¿no? el entorno natural Sí. para hacer sus vacaciones, lógicamente, ¿no? Pues sí, nos hemos llevado una sorpresa grandísima, no esperábamos esto, es decir, la gente una vez terminada la pandemia ha elegido lugares abiertos, lugares de naturaleza, lugares donde no tenía que hacer grandes colas y si le había las colas se podían ver. Y bueno, eso la verdad que nos ha venido bastante bien. Hemos estado haciendo los números del año 19 y quizás se ha marcado más en el mercado nacional. Es decir, el mercado internacional prácticamente no lo hemos visto, era la gran preocupación que teníamos, pero sí hemos tenido la ayuda del mercado nacional. Y es más, te quiero comentar que hemos descubierto un tipo de cliente nuevo que se ha aproximado al camping. Es decir, la mayoría bueno, aproximadamente un 20% de estos nuevos usuarios nunca había estado en un camping. Y ¿Perdón? No, 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 estoy sonriendo, ¿no? Estoy sonriendo porque Sí, por lo que me estás contando, ¿no? Por ese perfil, sí, porque siempre tenemos la idea de que hay un perfil muy específico, ¿no? sí. Del Total, cliente de camping. para Entonces nada. me sonrío por lo que me estás contando, ¿no? ¿Cuál es Sí, ese sí, nuevo perfil? Cuéntanos, Emilio. sí, 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 bueno, el perfil primero, yo te hablo, por ejemplo, de la Costa del Sol o Málaga, hemos recibido gente de alrededor de 20, 30 kilómetros a la redonda, gente que nunca había estado en un camping, familia entera, que iba antes pues, a otros sitios, tipo, de Andalucía, tipo Cádiz, Granada, y para nosotros, ellos era la primera vez que iban a un camping. Y entonces se han quedado bastante sorprendidos de la evolución que ha tenido los cambios durante estos últimos 10 años. Bien, el camping antes pues se tenía la idea de ser un sitio romántico donde la gente venía con una tienda, pinchaba y tenía poco servicio. Eso ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es decir, el camping hoy día es un lugar perfectamente preparado desde la recepción, donde las personas hablan 3, 4 idiomas, al propio camping bueno, que tiene animación, que tiene salas de yoga, salas de gimnasio, muchísimas actividades para la gente y hemos diversificado la oferta dentro del camping. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tenemos a las personas que vienen en una caravana, sino también en una autocaravana, tenemos bungalows, tenemos mobile home y tenemos los camping que están ahora de moda, pues están teniendo muchísimo éxito. Es decir, que la oferta turística del camping ha cambiado mucho y a la gente le ha sorprendido. Y de ese 20% que tenemos que están llegando al camping, el objetivo nuestro es fidelizarlo y lo estamos consiguiendo. Claro, además hay que decir que en esta gala se han entregado una serie de premios y tenemos camping pues también de aquí de la provincia de Málaga, recordamos que son unos premios a nivel nacional, ¿vale? Y en Málaga pues por ejemplo tenemos el mejor camping de interior, es precisamente Camping El Sur, que está aquí en Málaga, ¿no? Sí, exactamente. Ha sido una sorpresa, de verdad que estamos súper contentos porque de los 9 campings de diferentes categorías, Málaga ha tenido 3 nominados, es decir, el camping de Cabo Pino como mejor camping de playa, el camping del sur de Ronda como mejor camping de interior y el camping La Viñuela como mejor camping con restaurante. Y finalmente, pues bueno, nos hemos llevado 2 premios, estamos súper contentos de que el Camping del Sur haya sido uno de ellos. Es un camping que tiene un encanto especial porque está entre la Sierra de Grazalema y la Sierra de las Nieves. Tiene un entorno maravilloso, tiene Ronda, está cerquita de Ronda y tiene unas... y es ideal para el senderismo. Y después del Camping La Viñuela, el restaurante del Camping La Viñuela es un restaurante súper tradicional, familiar, cercano, muy, muy dedicado al producto local. Y bueno,
estamos súper contentos que de los 9 premios, 2 hayan quedado Claro. en Málaga. ¿Qué supone para estos camping el haber conseguido estos galardones que dentro del mundo del camping pues son tan importantes, ¿no? Recordamos a nivel nacional. Pues sí, imagínate, cuando te dan un premio de esto hay que aprovecharlo, hay que saber comunicar, hay que saber, pues a partir de ya, empezar pues a comunicarse en las redes sociales, en Facebook, Instagram, y vender tu producto al exterior para que sean conocidos. Mm. ¿Cuáles son las previsiones, Emilio, que tenéis? Porque ahora, bueno, no sé para vosotros, ha finalizado el verano, afortunadamente aquí en Málaga, en la provincia, tenemos un clima estupendo, pero no sé muy bien qué previsión tenéis ahora de cara al invierno. Pues mira, yo no puedo parar de sonreír, porque el verano que hemos tenido a partir de julio, hemos tenido un verano fantástico, prácticamente hemos llenado todos los campings y no sé si tú sabes, nosotros entramos ahora en nuestra segunda temporada alta. Nosotros tenemos 2 temporadas altas, afortunadamente, que es la de los meses de junio a septiembre, donde tenemos las familias, la gente cercana, y a partir del mes de ya, es decir, de noviembre hasta justo final de abril, tenemos nuestra segunda temporada alta. Esta segunda temporada alta viene precedida por los clientes centroeuropeos que van en autocaravana hacia el sur. Y aquí se quedan largas temporadas, de 3-6 meses aproximadamente. Y al día de hoy, por ejemplo, mi camping Ballenita, tengo un 92% de ocupación y la mayoría de los campings de playa siguen el mismo ritmo, al 90%. Mira, me gustaría preguntarte también, nos quedan apenas unos minutos, porque este verano conocíamos que el Ayuntamiento había reordenado la presencia de autocaravanas en la ciudad, pero es un tema que choca mucho a los vecinos, a los ciudadanos, porque pues muchos entienden, ¿no?, que a lo mejor pues encontrarte, ¿no?, tanta presencia de autocaravanas en pleno núcleo urbano, no es lo más conveniente, ¿no? Entonces, aprovechando que te tenemos ahí, me gustaría preguntarte un poco ¿qué pensáis de todo esto desde el sector? Bueno, agradezco esa pregunta porque es una pregunta un poco complicada muchas veces, pero la mayoría de los ayuntamientos están empezando a regular este tipo de actividad. Se han dado cuenta que hoy día, en el siglo XXI, nadie se puede quedar a dormir en la calle, y menos en una plaza o en primera línea de playa, y muchas veces esto crea un prejuicio a los propios comerciantes de la zona, que ven dañada su imagen. También a los vecinos porque le ocupan sus aparcamientos que llevan allí, pues gente que se quedan de meses, y quieras que no, eso está Claro. siendo un problema para muchísimos municipios. Claro, porque aquí, en la nota que yo tengo, corrígeme si me equivoco, Emilio, dice que, bueno, Sí. que se puede aparcar, se puede pernoctar, pero se puede pernoctar 48 horas, 72, pero claro, eso es muy difícil de controlar, ¿no? Es que eso cómo lo Efectivamente. controlas, ¿no? Que nadie saque ahí una silla, una mesa y se ponga a comer, ¿no? Efectivamente, hay que diferenciar 2 cosas muy importantes. Nosotros somos un destino turístico y no somos una ciudad de tránsito. Se puede entender que alguien que venga, por ejemplo, de Madrid a Málaga, pues se pueda quedar un día, 2 días en algún pueblo, pueda pernoctar en algún parking, pero cuando tu destino es Málaga, tú no puedes estar 3-6 meses o incluso un año viviendo en la playa, porque las condiciones no son las favorables. Y es más, algo muy importante es cómo controlan o cómo se controla esa persona que vive dentro o que está dentro de esa caravana. Es decir, nosotros los hoteleros, y te digo hotelero porque yo soy hotelero también, estamos, tenemos que mandar cada día la ficha de policía. Tenemos que hacer la ficha de policía de todos los clientes que vienen al camping, a los hoteles, a apartamentos turísticos, y resulta que estas viviendas Móviles. coches con vivienda móviles vienen desde lejos, se quedan ahí meses y absolutamente nadie lo controla. Ya. Pues nosotros queremos agradecerte, porque ya te digo que es una imagen que, bueno, pues que se ve, pues a lo mejor se ve en playas como puede ser Sacaba, ¿vale? O por la zona vuestra, que también hay bastantes, o por otras zonas más cercanas a la playa, pero que estamos viendo cómo pues cada vez proliferan más por ejemplo, estábamos viendo pues frente al Leroy Merlin o en el aparcamiento de la
del Martín Carpena, o sea, en zonas de más Candado, urbanas, de la vamos a decirlo así. Sí, la playa del Candado. Sí. Por eso queríamos preguntarte. Pues Emilio Domingo, presidente de Asociación Camping Costa del Sol, también propietario del Camping Valleniza. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena, Gracias porque Málaga haya sido anfitriona de ese congreso tan importante, y enhorabuena también por la parte que te toca por esos premios a los camping de la provincia. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Un abrazo, Emilio Domingo. Bueno, damos unos apuntes más de actualidad. Los premios Hacemos Málaga, que reconocían la labor y la trayectoria de 4 empresas de la provincia, entre ellas el Museo Interactivo de la Música, Claroflex, Unicaja Banco y Utesa, que habían sido los galardonados en esta edición. Hay que decir, bueno, el Museo Interactivo de la Música se le ha reconocido su aportación a la sociedad malagueña. La empresa Claroflex es una empresa de Cártama dedicada al cerramiento de cristal sin perfil, que exporta a más de 60 países. A Unicaja Banco se le ha reconocido como entidad malagueña de referencia en el sector de las finanzas, y a Utesa es una empresa familiar de Fuente de Piedra que se dedica hace 35 años al envasado y exportación de aceitunas de mesa. Nos hacemos eco también de otros premios que han sido también hace muy poquito. En este caso, pues el escenario no era la Diputación Provincial, sino la Cámara de Comercio de Málaga, y era la empresa PYME del año, es la empresa Hispamaroc, que ha sido la galardonada con el premio PYME del año Málaga 2021, que cada año concede la Cámara de Comercio. Esta empresa se trata de una empresa familiar con 25 años de andadura en el sector logístico. Se estableció en 1996 y desarrolla su actividad en el sector logístico con sedes en Málaga, Algeciras, Mataró, Tánger, Lisboa y Oporto, y ha desarrollado además un intenso trabajo de abastecimiento de productos frescos y alimentación durante la época más dura de la pandemia. Bueno, entramos en el tramo final del programa y saludamos, ya tenemos al otro lado, nos dicen los compañeros, perdonar que antes vamos con unos segundos de publicidad y enseguida volvemos con esa entrevista. Hay actores y actrices que son la historia de nuestro cine. Y ahora, en Somos, les rendimos el homenaje que merecen con Cómicos Nuestros. Aquí ha llegado el desmadre. Cada mes, un nuevo programa. E inmediatamente después, en vídeo bajo demanda. ¿Pongo la televisión? La juerga te la garantizo, pero el amor... ¿Reconoces a Vanessa? ¡Ay, que me mando, que me mando! ¡Ay! ¿Pero de qué te ríes ahora? Cómicos Nuestros. Aquí, en Somos. Con la red de televisiones locales de PTV emitiendo en abierto a través de la TDT, su mensaje publicitario podrá llegar a más de 3 millones de clientes potenciales. Presente en Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada y Jaén, PTV se ha ocupado desde sus inicios en 1987 de convertirse en una televisión cercana y útil para los ciudadanos. Con este objetivo, además de realizar la cobertura de todos los eventos especiales de la ciudad, PTV elabora una variada programación que da respuesta a los asuntos del día a día que realmente interesan a la población. Programas capaces de conectar con su cliente final, cualquiera que sea su producto o servicio, con contenidos que abordan temas como la actualidad informativa diaria local y nacional, incluyendo espacios de tertulia protagonizados por expertos, el mundo del fútbol, baloncesto, balonmano y otros deportes profesionales, así como el deporte base, cantera de estrellas del futuro. Todos los aspectos relacionados con el sector turístico y el patrimonio de las ciudades, la creación de nuevas empresas, la promoción de las existentes y los proyectos de innovación, la oferta de ocio, cultura y espectáculos, los recorridos y rutas históricas, la gastronomía y la elaboración de recetas típicas, las tradiciones y los valores cofrades, la música andaluza como el flamenco y la copla, la medicina y el cuidado y desarrollo personal, los programas de servicio público como el orientado al fomento de las iniciativas vecinales y a la actividad de los barrios, el dedicado a la visibilización de la búsqueda de personas desaparecidas, o el magazine, en el que tienen cabida una amplia variedad de géneros y está siempre al cabo de la actualidad.
Una programación amplia, variada y segmentada para cada televidente, que además de dirigirse a los espectadores de Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada y Jaén, traspasa los límites geográficos sirviéndose de las redes sociales para ofrecer contenidos a la carta en directo y diferido. Bien, pues ya estamos de vuelta y creo que ya sí, me dicen los compañeros, podemos saludar. Tenemos al otro lado a Francisco Marqués, CEO de Novality. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, vamos a hablar con Francisco Marqués de Novality porque ellos están detrás de algo muy novedoso que hemos tenido en Marbella. Se trata del primer estacionamiento inteligente, seguro e individual para bicicletas, ¿no es así? Efectivamente, se trata de un estacionamiento subterráneo, una plataforma hidráulica que va elevada eléctricamente, a diferencia de las plataformas actuales que son hidráulicas, y que en su interior contiene 10 taquillas que son individuales para que, además de dejar la bici, podamos dejar el casco y otros objetos personales, lo cual facilita mucho al usuario la movilidad y el realizar este tipo de desplazamiento. También el interior lleva un enchufe para poder cargar la bicicleta o el patinete eléctrico, y entonces dota de una enorme privacidad porque son totalmente privadas las plazas, o sea, no se ve nada de la contigua, no hay acceso a ella. Esto es lo habéis creado vosotros en Novality y cuenta con el apoyo, ¿no?, de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, la Junta de Andalucía siempre ha manifestado su apoyo. Bueno, estuvo el comisionado para el cambio climático en la inauguración junto a la alcaldesa o representante del ayuntamiento, y nos acaban de adjudicar también un par de estacionamientos, la versión superficie, porque tenemos una versión que sube y baja, como esta subterránea, y otra en superficie. Entonces, sí, la verdad que la Junta de Andalucía ha mostrado mucho interés y siempre su apoyo. También la Junta ha prescrito uno que se va a instalar en Tomares, en el carril bici que se comienza ahora de Tomares a Castilleja. Pero realmente lo que sí quiero agradecer de esta televisión es especialmente al Ayuntamiento de Marbella, que sí fue quien hace ya un par de años, cuando fui con la idea, manifestó su confianza y su disposición a darle visibilidad y a que su ciudad fuera la que impulsara este proyecto. Oye, llama la atención, que hay que poner en valor que sea Marbella pues la que acoge estos dos primeros aparcamientos inteligentes, ¿no?, de estas características, porque son los primeros que están instalados, ¿no?, en el mundo, ¿no? Efectivamente, son los primeros, y ya le digo que este concepto de estacionamiento subterráneo, que además lleva mucho desarrollo tecnológico, no solo de automatización, sino de software, de telecomunicaciones. De hecho, las comunicaciones son privadas, van con túneles privados, con lo cual es inhackeable. Es un desarrollo importante en muchas disciplinas. Realmente fue en Marbella quien se ofreció a que lo pusiéramos. Ya digo, desde hace 2 años conocen el proyecto y realmente me parece una ciudad increíble y no podía haber mejor sitio donde inaugurar los estacionamientos en una ciudad del renombre y del prestigio de Madrid. ¿Cómo funcionan los parking? Ponnos un ejemplo, ¿cómo funciona a nivel de usuarios? Yo le explico. El usuario dispone de una aplicación, tanto en versión iOS como Android, muy sencilla, muy intuitiva, donde abrirá un mapa alrededor de donde esté y él verá una red de estacionamiento, los que haya, si hay 2, si hay 10, si hay 20, los verá geolocalizados, lo verá en qué calle está y conocerá en ese momento el número de plazas disponibles, ¿vale? Entonces él reservará una plaza y tendrá un tiempo para llegar, que se le mantenga la reserva, un tiempo limitado que determina el ayuntamiento. ¿Para qué? Para no tener incertidumbre de qué hace con la bici cuando llegue y si, por ejemplo, no hay plazas, ¿no? Sino que ya sabe que cuando llegue va a disponer de su plaza. Y nada, ya empieza, bueno, simplemente cuando llega, la aplicación ve que está cerca, geolocalizada, le da activar parking y ya puede pulsar, se eleva la plataforma y se abre la puerta automáticamente. En el caso de superficie, el paso de elevación no existe porque es un estacionamiento fijo y al darle a activar parking con la app se abre. De hecho, aunque ambas versiones disponen de un teclado antivandálico, no es necesario, de la app se hace todo. Eso está para si perdemos el móvil, se genera un código de un solo uso cuando se hace la reserva y llamando al call center, hay un servicio call center, le dará un código, ve ahí en el teclado para pulsarlo y se accionará como si yo tuviera la app. O si, por ejemplo, se va a la cobertura y se puede hacer en local. Entonces, bueno, empieza a correr el tiempo, los pagos se registra el usuario, los pagos van con una tarjeta de crédito
Las tarifas las pone el ayuntamiento, pero me consta que van a ser simbólicas para fomentar la movilidad, y ve lo que cuenta. Y cuando ya quiera finalizar su reserva, pues llega al estacionamiento, igualmente le da a retirar bicicleta. También hay una posibilidad de reapertura del locker sin finalizar la reserva. Hay un botón verde y un azul. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo mi bici, me está haciendo las gestiones que sea, y bueno, no sé, hago una compra o lo que sea, y no quiero retirar la bici todavía, y abro la taquilla, dejo la bolsa que sea, vuelvo a cerrar y sigue la bici reservada. O sea, es un locker que uno, pues muchas veces el usar la bici echa para atrás, ¿no? Pues bueno, por supuesto, por el robo, el vandalismo, donde dejarla, pero muchas veces uno va con el casco, quiere llevar un macuto para después al gimnasio, para hacer las gestiones que sea, o incluso con los saltos térmicos que hay tan importantes en nuestra región, o va con un guardapolvo para mientras va en bicicleta, tiene frío, pero una vez que termina de rodar, pues ya la deja allí. O sea, es algo que hemos procurado que dé un servicio. De hecho, en Marbella hemos puesto también un pequeño difusor para que dentro, bueno, haya un líquido que va a vaporizar, vamos, un difusor que echa líquido que tanto higieniza las taquillas como aromatiza, ¿no? Un servicio plus que pide el ayuntamiento para que la experiencia del usuario, si cabe, sea más completa, ¿no? Bueno, en cualquier caso es facilitar, ¿no?, el uso de este transporte sostenible, económico, respetuoso con el medio ambiente. Mira, date cuenta que realmente el fomentar estos desplazamientos es lo más importante para reducir el tráfico rodado, que es el principal responsable de las emisiones de CO2 y, por tanto, del cambio climático. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que la bicicleta es 10 veces más importante que el vehículo eléctrico para reducir esas emisiones en las ciudades. Entonces, ponerlo fácil para que haya... Esto es una infraestructura, igual que un carril bici, para dotar de unas condiciones muy favorables para hacer muy fácil el uso de este tipo de vehículos de desplazamiento. Oye, me llama la atención, Francisco, porque no sé si vosotros sois una empresa de Málaga, entiendo, háblanos un poco de la empresa. No, mira, nosotros estamos en Sevilla, ¿vale? Sí. Aunque... Una empresa andaluza. Sí, una empresa andaluza. Yo sí estamos en Sevilla, aunque mi nave está en Granada, tengo trabajadores de Málaga, de Granada, o sea, es muy andaluz, ¿no? Y yo le tengo un especial aprecio, lo tengo que decir desde aquí, a toda la provincia de Málaga, porque realmente Marbella es un gran cliente mío hace algún tiempo, en otras actividades de contenedores de basura y otros muchos pueblos, la Costa del Sol. La Costa del Sol, además, encantarme, si es verdad que ha sido de mis principales clientes, ¿no? Varios ayuntamientos de la Costa del Sol. Y entonces, bueno, ha sido un desarrollo todo hecho aquí en Andalucía, todo, el diseño, las patentes, la fabricación, se hace aquí absolutamente todo. Entonces hemos montado un buen equipo en distintas disciplinas y bueno, esto se nos ocurrió porque nosotros somos especialistas que tenemos alguna patente en lo que es el diseño e instalación de plataformas terrohidráulicas, que son para los temas de basura. Entonces aquí quisimos buscar un concepto similar donde se quedara con las ventajas, pero eliminara los inconvenientes de los contenedores de basura. Es decir, aquí tenemos un sistema para que no entre agua, la elevación es eléctrica, no es hidráulica, que echa muy para atrás, y bueno, el propio hecho de que vaya un cajón higiénico, pues aquí no hay malos olores, ni hay basura, ni hay lisiviado, que es una de las cosas que también se produce en los soterrados. Entonces era un poco buscar ese concepto, dotando de una seguridad que es imposible conseguir si no es así subterránea, tanto para propio estacionamiento, que lo libre de vandalismo, como para los vehículos, los enseres que dan en el interior. Yo creo que el producto, bueno, de las mejoras, esta es la primera experiencia piloto, pero ha salido muy, muy acabado. No, te decía que me llama la atención, discúlpame que te interrumpa, que me llama la atención, porque como hay tantos países tan evolucionados en cuanto al mundo de la bicicleta, ¿no? Por ejemplo, Holanda, Alemania, ¿no? O sea, que son países que llevan tantísimos años, ¿no?, con este medio de transporte, ¿no?, que nos llevan varios años de ventaja, ¿no? Y que decía que me llamaba la atención que sean esos primeros aparcamientos seguros, ¿no?, del mundo. Es lo que nosotros aventajamos a los norteños, y desde aquí lo tengo que reivindicar, es Andalucía, nuestro talento. Está muy bien. Supongo que ahora, después de además el impacto, ¿no?, que va a tener en todo el mundo, porque como tú bien dices, Marbella pues tiene un sello, ¿no?, que es inconfundible, no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras. Supongo que seréis optimistas, ¿no?, a la hora de que pueda interesarse por este producto gente de fuera, ¿no? Entiendo. Somos muy, muy optimistas. Hay otros municipios muy importantes de Málaga que ya han mostrado su interés y que me han confesado que, bueno, que van a empezar en breve a desarrollar proyectos para licitar esta infraestructura. Y sí es verdad que es una gama
no solo tenemos paredes de bicicletas, sino estamos sacando modelos donde en el mismo espacio por la parte de atrás entrarían 10 taquillas para patinetes. Hay otros modelos exclusivos de patinetes, solo para patinetes. Entonces vamos a tener versiones superficies, subterráneas, todo gestionado con la misma app. Entonces un sistema de una gama tan amplia y de una oferta tan diferencial y tan tecnológica, gracias a Dios, bueno, por suerte para nosotros, si efectivamente sabemos venderlo, no hay y se tardará mucho en desarrollar, ¿vale? Entonces, con esa ventaja, pues estamos hablando con Extenda, también, que nos ayuda y con ciertos fondos de inversión para escalar esto a la máxima velocidad. Claro que sí. Pues una gran idea, la movilidad está cambiando y hay que crear, ¿no? Inventar, ¿no? Este tipo de productos, ¿no? Que también son necesarios, hay que adelantarse y vosotros lo habéis hecho y Marbella además, en la provincia de Málaga, ha sido la ciudad elegida. Muchísimas gracias, enhorabuena por el... Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a este tipo de iniciativas. Pues muchas gracias, Francisco Marqués, CEO de Novality. Un abrazo. Bueno, pues nosotros nos quedamos ya sin tiempo en Código 84. Como siempre, le deseamos que pasen una feliz semana y les recordamos que el próximo martes volvemos con más temas dedicados a todo lo que es la empresa, el emprendimiento, la economía y el empleo y la formación. Hasta luego.